No obstante, protagonizando una de las mejores finales de Champions del último tiempo, el conjunto italiano no logró superar a su rival en el último partido. Nada estaba claro en el banquillo de la Juve, excepto por un hecho en particular. La relación entre el DT Sarri y Cristiano Ronaldo no era la más sana. Por lo mismo, durante ese año 2021, el comandante empezó a pronunciar sus deseos de salir del club oficialmente. La derrota ante el Olympique desgastó en la hinchada la idea de tener a CR7 en el plantel, y es que las expectativas naturalmente al principio eran bastante altas. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En la actual Champions League hay algo puntual que ha llamado la atención: la terrible campaña de la Juventus, pues su presente con el regreso del estratega Allegri al banquillo ha sido desastroso, irregular y ha traído consigo resultados pésimos, que actualmente tienen al conjunto bianconeri con la soga al cuello. En este video te invito para que repasemos y conozcamos la estrepitosa decadencia de la Juventus de Turín y de cómo pasó de ser el rey de su liga nacional y constante candidato a la orejona a sufrir por cupos a competiciones europeas en Italia y ser derrotado por un equipo debutante de Israel en fase de Champions League. Destacando además un punto clave que fue el origen de todos los problemas de la escuadra italiana: la contratación de Cristiano Ronaldo en el 2018, que indirectamente trajo consigo conflictos en el vestuario de carácter deportivo y en general, lo que condicionó a la vecchia señora para que con el pasar de las temporadas fuera perdiendo esa jerarquía y autoridad tan característica que había demostrado durante la década pasada. Desde ya puedes dejar en la caja de comentarios cuáles son para ti las razones por las que la Juventus se encuentra en este evidente declive, que ha dejado muchas dudas y preocupaciones entre el mismo vestuario, por supuesto sus fans y los directivos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. El panorama de la Juventus estaba más que claro, e incluso había sido el mismo durante todo lo que iba de la década. Nos situamos en el año 2014. En donde, como no era la excepción, el equipo de Turín consiguió el scudetto de la temporada y cada vez más se alejaba de sus rivales nacionales, posicionándose como el equipo gigante que por supuesto era el que destacaba en los torneos internacionales. Muy parecido en los casos del Bayern Múnich en Alemania o del Paris Saint-Germain en Francia, quienes a diferencia de la Juve aún mantienen ese poderío local. La Champions 2014-2015 se presentaba como todas las ediciones, como una competida y emocionante cita en la que varios equipos de diferentes ciudades europeas tenían nombre de candidato a levantar la orejona. Y fuera por su interesante estilo de juego o por su importante plantilla, el conjunto bianconeri estaba dentro de ese selecto grupo de gigantes en Europa. Y es que el 4-3-3 de Allegri en su primer ciclo al mando del equipo, sumado a grandes cracks en su prime como Paul Pogba, Arturo Vidal, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Carlos Tevez, Patrice Evra, entre otros, lograron algo que en más de 10 años les había sido esquivo: meterse en una final de la Champions League, que los pusiera a soñar con levantar el título. Esta vez en el nuevo siglo y con esta increíble plantilla. Un once que cabe aclarar que fue producto de varias cosas, entre las que se destacan el buen direccionamiento del club y la capacidad económica del equipo para contar con estos jugadores de élite. No obstante, protagonizando una de las mejores finales de Champions del último tiempo, el conjunto italiano no logró superar a su rival en el último partido, pues se trató del mítico Fútbol Club Barcelona de la MSN de Luis Enrique Martínez. La vecchia señora no tuvo nada que hacer, perdiendo con un contundente 3-1, que los dejó con la medalla de plata, pero con el reconocimiento continental, pues de por sí fue un mérito llegar a esa última instancia y competirle a otro equipazo del momento. Así podemos saltarnos la siguiente temporada, en donde no hizo mucho en la Liga de Campeones, pues el sorteo no le jugó a su favor. Compartió grupo con el Manchester City, que le quitó el liderato y lo mandó a jugar a octavos con un fuerte Bayern Múnich al que no pudo superar. Sin embargo, este club, pese a sus diferentes bajas, seguía teniendo la jerarquía necesaria para siempre aspirar a un gran papel o el mismo título continental, porque en su país la Liga Nacional era ya una tradición ganarla. Es por eso que una temporada después haría otra de sus grandes apariciones en el campeonato de la Champions, en la que, venciendo a grandes rivales como Oporto, la venganza contra el Barcelona en cuartos o la victoria ante un sorpresivo AS Mónaco, se instauró nuevamente en el último partido, con la mala fortuna de encontrarse otra vez con un equipo español insaciable. El Real Madrid venía de ganar las anteriores 2 ediciones y soñaba con un épico tricampeonato que se le dio. De esta forma, a los bianconeros el título le volvió a ser esquivo tras perder 4-1.
Un marcador engañoso porque si bien la diferencia de goles fue notable, el papel de la Juve a lo largo del campeonato, incluyendo su presentación en la final, fue de alto nivel. Estas dos finales de Champions son la prueba más grande de lo bien que estaba posicionada la Juventus durante esos años, mostrándose como un equipo diferente, capaz y muy competitivo. En la siguiente campaña de Champions, la 2017-2018, los bianconeros se encontraron de nuevo con el Real Madrid, pero aquella vez en los cuartos de final. Lo más destacado de aquella llave fueron dos cosas. Primera, obviamente, el marcador de 4-3 a favor del conjunto blanco. Y segundo, la chilena espectacular de Cristiano Ronaldo en uno de los goles. Un gesto técnico que le dio la vuelta al mundo, fue aplaudido por los espectadores italianos del partido en Turín y selló el futuro traspaso del portugués. Las declaraciones del bicho después de conquistar su quinto título de Champions League dejaron abierta la posibilidad de un nuevo destino para el crack luso, y los más grandes equipos abrieron las puertas sin pensarlo, aunque la novela no se alargó mucho, ya que un club propuso un contrato muy interesante por el que Cristiano finalmente se decantó, y fue el de la Juve, que gracias a las buenas presentaciones y a esa buena estabilidad económica que como equipo había logrado en los últimos años, se dio el lujo de brindarle lo que el jugador portugués buscaba, aunque obviamente ganando para ellos una pieza envidiable que agregarían a su plantilla, con la que se esperaba que se consiguieran las Champions esquivas de años pasados. Si bien era cierto que sus más referentes jugadores de aquellos tiempos ya habían cumplido con cierta edad y habían dejado al equipo, como todo dominador que se respete de su liga nacional, seguían contando en sus filas con grandes talentos de la Serie A, que a su vez seguían siendo dirigidos por el mismo estratega que había mantenido la grandeza intacta en la Juventus, Allegri. La adaptación de CR7 parecía ser bastante buena y rápida, y es que los títulos llegaron muy pronto, con esa Supercopa que en el 2018 ganaron siguiendo el rumbo natural de su dominio en Italia. Sin embargo, con el tiempo las cosas empezaron a complicarse desde varios ámbitos que contribuyeron para que lentamente el bianconeri fuera agachando la cabeza y perdiera grandes cualidades. La categoría del equipo italiano se fue evaporando y en la siguiente temporada no resolvieron de manera contundente su título de liga, a pesar de terminar ganándole y alargando su hegemonía. Tampoco en Champions se les vio con la coherencia debida, pues tras clasificarse cómodamente a octavos y allí remontarle un 2-0 al Atlético de Madrid de la mano de un hat-trick épico de Ronaldo, en los cuartos de final perdieron ante un Ajax sorpresa que le dio el batacazo y eliminó al conjunto de Turín y a Mr. Champions. La falta de carácter comenzaba a pesar, y según declaraciones de años después, se aseguraba que la llegada de CR7 al banquillo desestabilizó en muchos sentidos el rendimiento en las diferentes competiciones. Factores como su elevadísimo sueldo o el cambio total de la mentalidad del equipo en la cancha tenían en el limbo al club, es decir, la Juventus había logrado ser fuerte en años anteriores por su impecable trabajo en equipo, en donde cada quien cumplía las funciones que Allegri designaba. Pero cuando llega un fichaje estrella y de la magnitud del portugués, todo se enfoca en él y en lo que puede o no puede hacer él. Según el expresidente de la Juventus, Giovanni Coboli, el equipo cambió la fórmula que lo había llevado a la cima del fútbol continental, para dedicarse a jugar para un solo futbolista en específico, y esto erradicó el punto clave del equipo bianconeri, quien tras fracasar en dicha edición de Champions, no tuvo más remedio que desistir de Allegri. La situación era crítica, pues en Champions habían dejado de ser ese favorito que solían ser, para pasar a ser un equipo con varias debilidades que incluso los más pequeños podían encontrarlas, y así fue. La directiva entonces recurrió a un experimentado estratega italiano, para que encontrara la salida de ese bache que había estancado al equipo. Se trataba de Maurizio Sarri, un entrenador que propuso un proyecto interesante de cara a la temporada 2019-2020. Pero por problemas extradeportivos, ese proyecto se frenó. La temporada desde que arrancó supuso un reto mayor al acostumbrado, pues varios de los clubes históricos italianos estaban en proceso de surgimiento, como el Inter de Milán o el mismo AC Milán. Además, la Champions para este punto suponía un nivel de dificultad importante, porque se jugaba con la presión y por supuesto con la ilusión de que todo cambiaría para alcanzar el objetivo. Sin embargo, el resultado y escenario final fue completamente negativo. A finales del 2019 en la Supercopa italiana cayeron 3-1 ante la Lazio, un equipo que por lo menos en nombre era completamente inferior. Y por otro lado en la Champions, un inicio satisfactorio, pero de nada sirvió porque en el mata-mata la Juventus fue eliminada,
presentando así un panorama incoherente. En fase de grupos fue líder absoluto pasando con 16 puntos, pero perdiendo en la segunda fase ante el Olympique de Lyon. El equipo que había construido Sarri era fuerte, pero seguía teniendo esa falta de identidad que en muchos sentidos recaen en el fichaje de Cristiano. Y si bien, entre comillas, jugar para él no era una mala estrategia, porque de hecho venía con la inteligente intención de aprovechar a un talento y leyenda que tenían en el campo. Sin embargo, no se supo aplicar ese nuevo estilo, al que tampoco la Juve estaba acostumbrada a tener. Como mencionamos, el equipo de Turín perdió ante el pequeño francés y esta prematura eliminación fue una alerta de que las cosas debían cambiar sí o sí. Nada estaba claro en el banquillo de la Juve, excepto por un hecho en particular. La relación entre el DT Sarri y Cristiano Ronaldo no era la más sana, y es que el entrenador italiano declaró lo difícil que era gestionar al astro portugués en su equipo. La derrota ante el Olympique desgastó en la hinchada la idea de tener a CR7 en el plantel, y es que las expectativas naturalmente al principio eran bastante altas, pero los resultados hablaban por sí solos. Para ablandar el golpe del terrible fracaso de Champions, la Juve logró levantar nuevamente el Scudetto de esa temporada, jugando su invicto muy al margen, sacándole tan solo un punto al Inter de Milán para poder levantar su 9ª liga consecutiva sin pensar que esta sería la última. Pese a los problemas, durante ese periodo de fracasos en Champions, para la Juventus siempre había algo seguro: ganar el título de la liga. No obstante, esta vez tras la destitución de Mauricio Sarri, el nuevo entrenador no logró replicar lo que en su momento como jugador fue capaz comandando a un equipo muy fuerte. El ex mediocampista y leyenda italiana, quien volvía al club donde maximizó su talento y magia, esta vez asumía la dirección técnica, en lo que sin saberlo también incluía lidiar con otros conflictos extradeportivos, como un vestuario con bastante tensión y sin una idea clara de juego. El arquitecto fue la solución de una directiva que creyó que este le devolvería el estilo que los hizo tan grandes en años pasados, pero la pieza que aún no encajaba y que además entorpecía el soñado regreso de la Juventus dominante seguía dentro del equipo: CR7. Ya para esta temporada estaba bastante incómodo, sobre todo después de que no compaginó con el nuevo director técnico, no tanto en lo personal sino más bien dentro del campo, porque era muy poco el entendimiento entre ellos dos, y tras un pésimo comienzo en todas las competiciones, el hueco del que se esperaba que la Juve saliera se hacía más y más profundo, cuando esta vez había una proyección terrible, que se volvió realidad cuando se acabó la temporada. No solo se les escapó el título de la Champions yéndose en una tempranera instancia como lo fue la eliminación ante el Oporto en octavos, sino que además, por culpa del fatal desperdicio de puntos en liga, le dejaron el camino libre a aquellos clubes que ya tenían bases sólidas y aprovecharon el mal paso del club dominador en la liga para dar el batacazo y cortar con la hegemonía. La vecchia señora se quedaba en la 4ª plaza de la tabla, en lo que fue una temporada para el olvido, que tuvo varios señalados, pero por supuesto caracterizada por la inmensa decepción que trajo el desempeño de Pirlo dirigiendo el equipo, sin dejar de lado que la acusación hacia CR7 es algo que también se comentaba. Por lo mismo, durante ese año 2021, el comandante empezó a pronunciar sus deseos de salir del club oficialmente y a tener actitudes que la prensa convenientemente vendió como irrespetuosas hacia el equipo. Cristiano estaba desinteresado en seguir allí, sobre todo cuando se enteró que en un intento desesperado de la directiva por volver al pasado estable y destacable, traerían de vuelta como reemplazo de Andrea Pirlo al mismísimo Massimiliano Allegri. La relación entre el atacante luso y el equipo de Turín no daba para más. Ambos querían desistir uno del otro y obviamente no habían hablado de una presunta renovación. Por una parte, el portugués había pasado de conquistar Europa y el mundo siendo la gran estrella de aquellos años a estar en las sombras con un equipo que nunca comprendió. Lo mismo le pasó a la Juventus, quien estaba fija en una posición alta del continente, y la desestabilidad que le trajo contratar a alguien como Cristiano la dejó con muchos problemas internos. Por esto, la venta de CR7 para la temporada 21-22 era inminente. Por fortuna, el Manchester United pagó 17 millones de euros a cambio del futbolista para regresarlo a casa, lo que en realidad fue un negocio poco rentable, entendiendo que el conjunto italiano se había gastado exactamente 100 millones más cuando se lo compró al Real Madrid. En todo caso, la intención era clara, y es que después de años se dieron cuenta que quizás la filosofía de jugar para un solo jugador era lo que había acabado con la chispa del gigante italiano, al que ya habían adelantado los clubes de Milán, pero también otros bien armados como el Napoli o en su momento el Atalanta. Sin embargo, el daño estaba hecho y la recuperación no iba a suceder con tanta inmediatez. Las debilidades del equipo aún no habían sido trabajadas y Allegri en su regreso cometió el error de seguir con la misma fórmula de años atrás,
sin mirar qué era lo que venía funcionando en el equipo y cómo cambiarlo. La incongruencia se apoderaba del club, y aunque clasificó a los octavos de la respectiva Liga de Campeones de aquella temporada, se fue por tercera vez consecutiva ante otra sorpresa como lo fue el Villarreal, un equipo que desde su casa supo dominarlos y golearlos. Nada seguía saliendo bien porque la liga fue nuevamente otra tortura al dejar escapar ese scudetto de la misma forma que el año anterior. Solo les alcanzó para un mediocre cuarto puesto, siendo superado por una buena cantidad de puntos por los equipos de Milán y Napoli. Algo que remarcó nuevamente lo mal que estaba el equipo, y lo peor de todo era que el supuesto problema ya no estaba. El impacto era tanto que esa supuesta maldición, que más bien fue una consecuencia de un fichaje no correspondido, seguía más viva que nunca. En la presente temporada 2022-2023 las cosas evidentemente no mejoraron, porque aunque se intentó cambiar la metodología de juego y aprovechar el mercado de la mejor manera, la Juventus seguía enfocada en recuperar aquello que perdió con la llegada de Cristiano Ronaldo, y esto llevó a que cometieran un error garrafal que consistió en no debatir la propuesta de crecer o evolucionar, sino pensar únicamente en su glorioso pasado y en intentar replicarlo. Así las cosas ya no fueran iguales. Para un ejemplo, el fichaje más llamativo de este verano de la Juve fue uno que Allegri exclusivamente pidió, el de Paul Pogba, un reencuentro que prometía mucho más de la cuenta al entender que fue jugando para este club que el cuestionado mediocampista había revelado su prime. Sin embargo, no solo no se acopló, sino que se lesionó y no pudo comenzar la temporada junto a un equipo que en parte también empieza a envejecer. El arranque en esta liga, por ejemplo, está siendo uno de los peores en el último tiempo, cayendo más a la media tabla que a los primeros puestos, dándole victorias sencillas y regalando puntos a sus principales rivales, quienes son los mismos que se apoderan de los primeros puestos, y que en anteriores campañas consiguieron el título del Scudetto. Si hablamos de la Champions, esta decadencia está siendo más evidente ahí que en cualquier otro torneo, tras complicarse en un grupo en donde en teoría tenía el pase casi asegurado, y es que si antes pasaban en primera ronda garantizado, al día de hoy ya consiguieron romper otra racha positiva en su historia más reciente, y es que la última vez que el equipo había quedado por fuera de unos octavos de Champions fue en la 13-14, cuando el Galatasaray sorprendió y los mandó a la Europa League, pues esta vez fue el Benfica quien replicó lo mismo y se le adelantó en puntos y también en credibilidad al conjunto italiano, quien tocó su punto más bajo en la temporada tras conocer la derrota ante el que quizás es el equipo más débil del campeonato, el Maccabi Haifa, un club debutante de Israel que dominó durante un gran tramo del partido a una Juventus visitante que llevó a cabo un papelón. Sin lugar a dudas, un inicio fatal, con lo que se vuelve a comprobar que esta consecuencia de falta de identidad causada tal vez por aquel fichaje aún tiene repercusiones en un vestuario que ni siquiera después de 4 años de la salida del Luso ha podido encontrarse con lo que alguna vez fue, y que se ve muy estancado tanto en lo deportivo, lo directivo y lo interpersonal. Así bien, esta maldición entre comillas tiene un fundamento muy claro: el fichaje en 2018 de Cristiano Ronaldo. Fue el claro culpable de hundir por completo a un equipo que en un periodo de recambio vulnerable fue desestabilizado por esta costosa transferencia, y no nos referimos al sentido económico. Todo esto llevó a la grave crisis en la que hoy están envueltos, sin restarle culpa a otros problemas como la desesperación de la directiva por buscarle soluciones fáciles o tratar de replicar lo que funcionó años atrás. De hecho, una de las críticas y observaciones a esta Juve de Allegri es precisamente acerca de la mentalidad del estratega italiano, pues para muchos los planteamientos no suelen estar acorde con lo que se necesita, algo que avalan los resultados. Los años describen a la perfección este debacle preocupante, pues parece ser que aún no ha llegado al punto más bajo. En 2017 la Juve se clasifica a final de Champions, en 2018 tras dar una digna pelea se quedó en cuartos de final, al otro año volvió a quedarse en cuartos, en 2020 los octavos fueron el gran impedimento, igual que como pasó en 2021. Actualmente hablamos de su relegación a la Europa League. Al final pasamos de ver un club hegemónico en su liga y competitivo en Champions a uno que no es ni la sombra de lo que solía ser, y que está claro que por lo menos al día de hoy el título del gigante italiano le queda muy grande. En la caja de comentarios dejen su opinión sobre lo que creen que pasará en esta temporada con la Juventus, porque todo este panorama repasado solo nos deja con una única conclusión, y es que la Juventus es un equipo que no tiene nada asegurado y que por lo tanto está lleno de dudas. ¿Continuará Allegri en este fracasado segundo periodo al mando del bianconero? ¿Se podría considerar a la Juve como un favorito al título de la Europa League? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like.
Te invito para que sigas viendo estos dos videos y te dejo también el botón para que te suscribas al canal. Mi amigo Chapas el Crack y este servidor nos despedimos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.